Ya listo. Bueno, continuando con lo que estábamos hablando, la desventaja, ya en resumen, es que TeamSpeak pues tiene una limitancia a nivel de mensajes, ¿no? Y según lo que más o menos investigué, sucede que cuando ya se alcanza ese nivel, ese límite, tenemos que crear, en este caso, un nuevo channel, como se le llama aquí, un nuevo channel. Y obviamente esto significa un cambio de código, o sea, hay que volver a codificar los emisores, ¿no? Entonces, eso ya de por sí es algo que no se quiere. Por tanto, vamos a pasar a un nuevo prototipo que ya lo voy a, luego en el siguiente video ya con la implementación voy a grabar la implementación. Pero bueno, ¿qué es lo que se ha podido hacer hasta ahora? Es lo siguiente. A ver, vamos a ir un poco a poco hablando del nuevo prototipo. Entonces, tenemos en el reservorio, esto es algo que ya lo he explicado, ¿no? Tenemos el reservorio de la junta de agua y tenemos un sistema autosustentable. eh, Aún no se ha visto algo que también se podría ver luego es el análisis de la autosustentabilidad del panel solar y la batería, pero bueno, eso es algo aparte. Tenemos un sistema eh, donde tenemos de adquisición de datos, que tenemos un transmisor de nivel. Tenemos un sistema, tenemos una circuitería de acondicionamiento y un transmisor, una SP32 con LoRa, que lo que hace es recibir esa información y transformarnos, darnos un valor de nivel, ¿no? Cabe recalcar que esa transformación se aproxima de manera lineal con una regla de tres, lo cual no es del todo exacto, recordando que pues, el transmisor probablemente sea no lineal. Y ya de por sí por la dinámica del sistema, habría que hacer alguna cuestión de calibración ahí. Pero bueno, el punto es que tenemos el dato del nivel, ¿no? Entonces, por medio de comunicación LoRa, ¿no? Comunicación a larga distancia, podemos transmitir ese dato por medio de antenas a la junta de agua. Esta ya es la junta de agua de Sinchal. Entonces, lo que tenemos es un receptor LoRa que lo que hace es recibir ese valor y ya lo tenemos acá, ¿no? Luego también tenemos otro sistema que ya lo mostré, que es un sistema con SP32, sin LoRa obviamente, que es un sistema de presión, que ya en este caso es un sistema que ya está bastante bien calibrado. Se podría calibrar mucho más añadiéndole más puntos, pero se ajusta bastante bien hasta donde hemos visto. Ahora, la idea sería poder enviar estos datos, tanto nivel como presión, por medio del protocolo MQTT a una Raspberry. En este caso es una Raspberry Pi 3B+. eh, ¿Y cómo nosotros podríamos resetar ese dato MQTT? Una cosa que tenía ThinkSpeak, regresamos acá, es que ThinkSpeak tiene algo que se llama devices. Em, Estos son dispositivos MQTT. Es decir, que ThinkSpeak nos da la posibilidad de crear, de que tiene un broker interno donde nosotros podemos publicar datos por MQTT. Y ya lo que hace ThinkSpeak es coger los valores de esos MQTT devices y luego poder ver, hacer las gráficas y todo lo demás. Eso es algo que ya tiene incorporado ThinkSpeak, es decir, que ThinkSpeak ya tiene un broker MQTT incorporado. En el caso de si queremos hacer un servidor en la Raspberry, necesitamos un broker de MQTT propio, donde podamos nosotros registrar, en este caso sí, poder obtener esos valores, ¿no? Por eso utilizamos lo que se conoce como Mosquito. Mosquito es prácticamente un broker de código abierto, MQTT, donde nosotros vamos a poder obtener esos datos, ¿no? Por medio de topics, que es, digamos que por donde estos, estos dos emisores mandarían, pues, publicarían como tal al broker de Mosquito. Entonces ya con esto ya tenemos valores dentro de mi Raspberry Pi. La cuestión es que Mosquito
no almacena esos valores, sino que él únicamente guarda un valor y cuando se actualiza, borra el anterior y sigue en el siguiente. Es decir, que no tenemos un almacenamiento de datos. Es decir, que necesitamos una base de datos, así como TeamSpeak tenía su base de datos en la nube. Entonces, ¿qué es lo que se utilizó para almacenar los datos? Lo que se conoce como MariaDB. MariaDB es prácticamente MySQL, solo que esta es otra presentación. Eh, pero es prácticamente eso. MariaDB nos permite crear una base de datos. Y obviamente vamos a verlos de la manera sencilla, no entrar tanto a profundidad. Pero con con MariaDB, nosotros podemos tener una base de datos estructural con la cual nosotros podremos almacenar esa información aquí y tenerla en la Raspberry de manera local. Es decir, que nosotros tenemos los datos ya en la Raspberry. Los tenemos almacenados eh, en un archivo en la Raspberry. Por lo tanto, ya tenemos los datos almacenados aquí. Ahora, obviamente nosotros queremos que esos datos, ¿no? Nivel y presión, se puedan visualizar en la nube. Es decir, yo quiero verlo en un dashboard, quiero ver esos datos de manera visual. Entonces, para eso utilizaremos algo que se llama Grafana. Esto es algo que ya muchos quizá ya conozcan. Digamos, es una plataforma que me permite ver cuestiones en la nube. Eh, Se podría decir que es algo que se utiliza mucho con sistemas SCADA. En realidad no es un sistema SCADA como tal. Un sistema SCADA puede ser Ignition, por ejemplo. Pero Grafana va más que todo a la cuestión de IoT, de visualización. Eh, entonces, con Grafana, ¿qué es lo que se hizo? Instalar Grafana en la Raspberry Pi. La Raspberry Pi tiene instalado Grafana. Entonces, lo que nosotros hacemos es Grafana, enlazar Grafana con MariaDB. ¿Por qué se puede hacer eso? Porque obviamente Grafana necesita una base de datos, necesita un data source, una fuente de datos con la cual él pueda generar los dashboards, él pueda generar todos los gráficos, visualizaciones que queramos hacer. Entonces se enlaza Grafana con MariaDB. ¿Ok? Eso es prácticamente lo que estamos haciendo. Pero sucede que este Grafana no está en la nube. Hay que tener esa distinción porque existe Grafana y existe Grafana Cloud. Grafana Cloud es el servicio en línea de Grafana. Pero obviamente ahí viene digamos que una de las dificultades que yo tuve al momento de poder pasar a ese siguiente nivel. Porque ya de por sí esta Grafana es local, es decir, que si nosotros podemos abrir Grafana, en realidad en la Raspberry uno puede utilizar Firefox, por ejemplo, y en el navegador de Firefox podemos nosotros abrir Grafana. Grafana se abre por medio del puerto 3000, ¿no? HTTP 3000, y podemos entrar a Grafana y ver los dashboards. Pero la idea sería que esta Raspberry no esté conectada a ningún monitor, es decir, que esté únicamente energizada y ya está. Entonces, con eso en mente, la idea sería poder intentar mandar a la nube. Entonces, aquí hay muchas opciones. Una de las opciones que se intentó hacer es por medio de InfluxDB, por medio de lo que se conoce como InfluxDB. InfluxDB. Entonces, InfluxDB, más o menos por aquí lo dice, es una base de datos de series temporales desarrollada por la empresa Influx. Bueno, potencia para almacenamiento, bla, 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 bla. Datos de sensores de Internet de las cosas y análisis en tiempo real. InfluxDB, digamos que es una de las formas con las cuales nosotros podíamos pasar de la base de datos local en MariaDB a una base de datos ya en línea. Esa digamos que es lo que el nivel que nos lleva a InfluxDB. Es decir, que InfluxDB iba a ser como un intermediario entre MariaDB y lo que se conoce como Cloud. Grafana Cloud, ¿no? Entonces, pero sucede que no se pudo instalar InfluxDB
Entonces puedo más que todo instalar el agente de InfluxDB y hacer el intermediario entre mi MariaDB y Grafana Cloud. Más que todo porque la Raspberry que se me dio, esta Raspberry que se me dio, tenía un sistema operativo de 32 bits. Por lo tanto, el sistema operativo no era capaz. Y aparte creo que, no sé si sea porque quizá debido a que hay nuevas Raspberries, probablemente se haya descontinuado el Influx. Pero la cuestión es que no se pudo instalar Influx, entonces tuve que buscar otra alternativa para poder ir hacia la nube. Esa alternativa fue Ngrok. Ngrok es una forma, vamos a ponerlo por acá para que más o menos lo veamos. Esto yo lo utilicé en mi proyecto de SCADA. Ngrok aquí más o menos lo dice que es Ngrok. Es un proxy inverso distribuido globalmente que asegura, protege y acelera tus aplicaciones y servicios de red, independientemente de dónde los ejecutes. Puedes considerar Ngrok como la puerta de entrada a tus aplicaciones. Prácticamente es eso, es una puerta de entrada, es un X admite la entrega de aplicaciones basadas en HTTP, TLS o TCP. Prácticamente, Ngrok es, digamos, que una especie de servidor eh, que nos permite hacer que Grafana, porque ya de por sí Grafana es, digamos, es prácticamente se trabaja en protocolo HTTP, o sea, Grafana se abre en HTTP puerto 3000. La idea con Ngrok es poder llevar eso de Grafana a la nube con HTTPS, con Safe Secure. Entonces, ¿qué es lo que hace Ngrok? Ngrok se enlaza al puerto HTTP 3000 de Grafana y una vez que Ngrok se enlaza, Ngrok al momento de empezar a ejecutarse nos brinda una dirección HTTPS con la cual nosotros podemos acceder a Grafana en la nube. Ya se encuentra en la nube. ¿Ok? Es decir, que Ngrok se enlaza a un puerto y nos genera una URL segura, en este caso, con la cual nosotros podemos acceder desde cualquier parte, eh, desde cualquier parte del mundo y de donde queramos a Grafana. Es decir, que con esta solución nosotros podemos visualizar el dashboard en Grafana de los sistemas de adquisición de datos para la Junta de Agua de Sinchá. Y obviamente eso nos permite luego hacer análisis en Power BI y bueno, obviamente ver los dashboards, ¿no? Ahora, eso es justamente lo que se logró en realidad. Pero aquí lo tengo de una manera muy simple. En realidad, para poder llevar a cabo para poder hacer que todos estos servicios, programas, ¿no? funcionen, tenemos que obviamente adentrarnos a la arquitectura interna de la Raspberry. Obviamente no voy a mostrar código porque eso ya es después. Los códigos están subidos a un GitHub. eh, pero tengo que explicar más o menos esto que está acá, que es la arquitectura interna de la Raspberry, qué es lo que se ha logrado hacer para que este sistema sea funcional. Entonces empecemos. Inicialmente tenemos los datos que se obtienen por MQTT. Este vector de datos que pueden ser, en este caso tenemos dos emisores, este pueden ser más, eh, los lleva el broker de Mosquito. Mosquito receta los datos MQTT. Ahora, nosotros tenemos que de alguna forma enviar esos datos que recibe Mosquito, ingresarlos a la base de datos en MariaDB. ¿Cómo se hace eso? Lo bueno es que ya de por sí nuestra Raspberry Pi es una computadora y está basada en Linux, entonces tenemos Python. Con eso en mente, nosotros podemos crear archivos en Python, los cuales ya veremos que se pueden ejecutar de manera automática eh, para que podamos realizar lo que queramos. Entonces, si yo quiero ingresar datos de Mosquito, de Mosquito, de mi broker Mosquito a MariaDB, pues fácil, créate un script en Python. Aquí yo llamé mqtt tu mariadb.py, que lo que prácticamente hace es eso, escoge
extrae los valores del broker y los ingresa a una base de datos en MariaDB. Eso es lo que hace este punto .py. Ahora, ¿qué es esto que está acá que se llama systemd? Systemd es también una cuestión de Linux. eh, que nos dice que systemd es un sistema de iniciación y un gestor de servicios para sistemas operativos de Linux. Es un gestor del sistema y de servicios. Es el sistema de iniciación por defecto para las principales distribuciones de Linux. En sí, ¿qué es lo que hace systemctl? Prácticamente es el sistema operativo de Linux. Con systemctl, pues prácticamente todos los servicios se empiezan a trabajar se distribuyen dependiendo de los núcleos, ¿no? Pero la idea es que con system eh, podemos tener un montón de servicios que van a estar trabajando para una función en específico. Obviamente no es la mejor explicación que le puedo dar, porque obviamente yo no he trabajado mucho con Raspberry, en realidad esta es mi primera vez trabajando con Raspberry, pero la idea es que prácticamente son servicios que se están generando de manera automática y que hacen que obviamente funcione el sistema operativo de la Raspberry. Entonces, teniendo en cuenta eso, si yo tengo un archivo en Python que lo que hace es coger datos de MQTT y pasármelos a la base de datos, yo quiero que esto se ejecute de manera automática y se ejecute siempre. Siempre que esté encendida la Raspberry, quiero que esto se ejecute. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Le asigno un servicio en systemd, un servicio que lo que haga es ejecutar este script siempre. Prácticamente para eso que está esto de systemd. Cada vez que ponga systemd es porque estamos ejecutando este script de manera automática. Como que ya fuera un servicio de la Raspberry. O sea, la Raspberry ya de por sí hace esto de manera automática. No hay que ejecutar el código. Por lo general, cuando tiene un script de Python, uno lo ejecuta de manera manual. Pero eso no es el objetivo. La idea es automatizar esto. Listo. Una vez que ya tengo los datos en MariaDB, aquí hay muchas cosas que se pueden hacer con esto. Vamos a explicarlos por partes. Y una vez que ya tengo los datos en MariaDB, eh, vamos a hablar un poco de esto. Hay tres consideraciones que yo tomé en cuenta. Primero, hablemos de la limpieza automática de la base de datos. Esto es muy importante porque la idea sería que la base de datos va a ir creciendo, obviamente. Pero la idea es que la base de datos no crezca de manera ininterrumpida. Obviamente eso va a ocupar cada vez más espacio y mi Raspberry Pi va a tener menos espacio y obviamente eso va a provocar que a nivel de recursos se vuelva mucho más lenta. Y si se dan cuenta, mi Raspberry Pi trabaja con muchas cosas, hace muchas cosas mi Raspberry Pi. Por lo tanto, yo necesito que esta base de datos no me ocupe mucho espacio. ¿Cómo podemos limpiar la base de datos sin necesidad de hacerlo de manera manual? Porque uno puede entrar a MariaDB y poner un comando en este caso en programación SQL y borrar la tabla, ¿no? Borrar la tabla de datos. Pero la idea no es esa, la idea es que se haga de manera automática. Entonces, lo bueno es que Linux nos da algo que se llama Chrome, Chrome Jobs. Chrome Jobs. Los cron jobs es una tarea programada en un sistema operativo Unix o Linux que se ejecuta automáticamente a intervalos específicos. Es decir, que nosotros con un archivo que se llama cron job, nosotros podemos, aquí está, podemos poner el tiempo en el cual yo quiero que esto se dé. Y obviamente luego pongo el comando ejecutar. Esto es muy fuerte porque en realidad yo puedo poner como comando ejecutar una, una línea de código SQL, lo que se conoce como una consulta SQL, que lo que haga es límpiame por completo la base de datos, la tabla, ¿no? Y quiero que lo hagas, por ejemplo, eh, des- digamos que en 30 días. O sea, cuando yo creo el cron job, desde entonces, hazlo luego de 30 días. Entonces, la base de datos, obviamente, la Raspberry obviamente está sincronizado con el reloj interno de la computadora, porque al final la Raspberry es una computadora, tiene un reloj que se sincroniza con el reloj.
en este caso con nuestra zona horaria. Entonces, en 30 días, él borrará la base de datos de manera automática. Es decir, que nosotros no tenemos que meter mano, no tenemos que limpiarla y la base de datos ya se vuelve autosustentable en ese sentido. Ahora, obviamente, estos 30 días es un valor que yo puse de manera considerando que se limpia cada mes. Ahora, ¿esto es ideal? Pues podría verse que sí y no. En realidad, quizá podríamos bajar los días, porque al final lo que nosotros queremos es sacar datos eh, y generar informes, y generar informes. Entonces, eh, algo que ya hablaré después, pero la idea sería que si yo de alguna manera pudiera sacar los datos de MariaDB y crear un archivo JSON, JSON, y poder transferirlo a una computadora aparte de la Raspberry, ya con esa información extraída ya puedo hacer, por ejemplo, informes. Por lo tanto, ya esa información ya no es necesaria tenerla en la Raspberry, o sea, ya la podría, por ejemplo, eliminar, eh, digamos. Obviamente, cuando eliminamos la tabla, eso se verá como que reflejado en Grafana, ya lo veremos luego. En realidad sucede que cuando, obviamente, si tú eliminas datos de tu base de datos, pues obviamente Grafana no tendrá datos con los cuales puede graficar, ¿no? Ahí se tendría que hacer, ahí se tendría que ver bien la logística, pero esa es la idea, ¿no? Lo bueno es que ya con un cron job nosotros podemos limpiar automáticamente la base de datos. Luego, aquí hay dos circunstancias interesantes, dos eventos. Esos son dos eventos que pueden ocurrir. El primer evento es que la Raspberry, el servidor, se quede sin internet. Esto puede deberse más que todo si se va el servicio a internet, ¿no? Por lo tanto, obviamente la idea sería que en ese momento, al no haber internet, ya no se va a actualizar, obviamente, eh, no se va a actualizar, no se va a seguir como tal el servicio de Ngrok. Ya hablaré un poco de eso. Y obviamente, al no haber internet, digamos, en ese caso, el protocolo MQTT no funciona, porque MQTT necesita internet para apuntar a una dirección IP en específico. Entonces, en esos casos que no hay internet, nosotros queremos de alguna manera saber que eso ocurrió. Entonces, se pone un archivo PY que verifique que se haya ido el internet. Y si se fue el internet, él va a ingresar un valor en la base de datos. Ese valor creo que le puse como -45. Entonces, cuando se vea en la base de datos un -45 o se vea luego en Grafana un -45 es porque se fue el internet. Es una forma de poder saber qué ocurrió ese evento. Y pues obviamente va a ser parte del análisis de datos a posteriori, ¿no? Asimismo, este archivo en Python tiene un servicio en systemd para que se ejecute de manera automática. En realidad, esto se ejecuta, si no me equivoco, esta verificación se da cada un minuto. Cada un minuto la Raspberry está preguntando si hay internet. Listo. Luego tenemos otro evento que es si la Raspberry se desconecta. Esto puede ocurrir si por alguna razón, por ejemplo, lo que se pretende es que la Raspberry trabaje con un sistema de batería. Es decir, con un sistema autosustentable que si se va la energía, la Raspberry siga funcionando. Entonces, si por alguna cuestión se apaga la Raspberry, asimismo, cuando se vuelva a encender, creo que en realidad es cuando se apaga. Cuando se apaga o se reinicia, lo que sea, se inserta ese mismo un valor en MariaDB. Ese valor es -66, si no estoy mal. De tal manera que así también nosotros podemos, por medio, saber que ocurrió este evento porque vemos ese valor reflejado en la base de datos y en Grafana. Listo, entonces estos son todo respecto a MariaDB. Todo lo que se ha hecho respecto a la base de datos. Obviamente, no se me ocurrieron otras cosas que se podrían hacer, pero bueno, como digo, una de esas sería poder extraer por medio
los datos en un archivo JSON y con ello poder hacer informes en otro computador. Listo. Una vez que ya tengo MariaDB, pues la idea es vincularlo con Grafana, que es lo que ya expliqué anteriormente. Grafana, cuando uno entra a Grafana, pues tú puedes buscar data sources y vincular con tu base de datos local, en este caso MariaDB. Está vinculado, así que una vez yo ya con esta vinculación, yo ya podría en mi Raspberry, si tú conectas tu Raspberry a un monitor, entras a Firefox y abres el puerto HTTP 3000 y ves Grafana, Grafana, pues tú puedes hacer tus dashboards de manera local, pero no en Internet, porque recuerden que no tenemos todavía una puerta de entrada a Internet. Y por eso utilizamos ngrok. Ngrok es lo que ya vimos, ¿no? Una puerta de entrada. Lo que se hace es vincular ngrok. Se instala ngrok en la Raspberry. Ngrok necesita dos cosas para poder funcionar. Primero necesita un token. Bueno, más que todo una cuenta de ngrok. Eh, Creo que por acá lo tenía. Acá. Entonces, por ejemplo, acá esta es la cuenta de mantenimiento de Valdivia. Uno puede crear una cuenta en ngrok y ya ngrok te da, obviamente ngrok también tiene, ya vamos a hablar un poco de esa cuestión. Ngrok también tiene free trial, o sea, te da un uso gratuito y también tiene una licencia, ¿no? De 18 al mes, si no estoy mal. Entonces, ¿qué es lo que te da ngrok? Te da un token. Con este token nosotros podemos acceder, podemos tener acceso a los servicios de ngrok y ngrok nos permite esa puerta de entrada. ngrok necesita un token, que es el que está aquí. eh, Ese token se lo ingresa cuando uno configura ngrok en la Raspberry te pide el token y aparte también te pide qué es lo que tú quieres hacer público. En este caso, el puerto HTTP 3000. Con eso nosotros podemos hacer público todo lo que tiene que ver con Grafana. Todo. Podemos nosotros entrar a Grafana, crear dashboards y demás. No solo es los dashboards, podemos hacer todo en Grafana porque nos hace público este puerto. Listo. Eh, y ya, uno de los problemas que tiene Ngrok, justamente por eso es que está esto aquí, es que como en Ngrok lo estamos trabajando con Free Trial, sucede que en Free Trial, Ngrok no tiene. Ngrok, ¿qué es lo que yo decía? Ngrok necesita dos cosas. Necesita un token, necesita qué es lo que tú quieres hacer público. Una vez que tú le das esas dos cosas y ya empieza a ejecutarse en Ngrok, Ngrok te da una URL, te da una dirección HTTPS, que es con lo que tú accedes a, en cualquier parte a Grafana. Pero sucede que esa URL no es fija. Es decir, que si por algún motivo el servicio de ngrok deja de funcionar, en realidad ngrok también tiene un servicio systemd, es decir, que apenas la Raspberry se inicia, se enciende, ngrok va a estar funcionando siempre, está funcionando siempre a segundo plano. Pero si por alguna razón ocurren como tal, el primer caso ya no cambia, pero en el segundo caso sí. Si por alguna razón la Raspberry se apaga y se vuelva a encender en Grok, la URL que teníamos ya no es válida. ¿Por qué? Porque cuando el servicio de Ngrok se ve interrumpido y luego se vuelve a ejecutar, en Grok, ok, el token se mantiene, el, eh, digamos, lo que queremos del público también se mantiene, pero la URL no. La cambia, te da una nueva URL, esa es una URL variable. Y eso obviamente es un problema, porque ¿cómo yo puedo acceder a algo que es variable desde el exterior? Tendría que estar con la Raspberry, eh, digamos, en un monitor para saber cuál es la URL variable.
Entonces, este también fue otro problema, otro bache en implementar este prototipo. Entonces, ¿qué es lo que se me ocurrió? Ok, la URL es variable, pero yo puedo crear un archivo en Python, un script, que lo que haga es, ok, accedo, yo voy a acceder a la dirección, a la URL que me genera el servidor de ngrok y eso me lo voy a enviar por correo. Hago un archivo en Python que se ejecuta, no siempre, porque si lo hago siempre, me va a empezar a enviar muchos mensajes. Esto en realidad fue algo que pasó. Por ejemplo, aquí tengo, este es el correo de la Junta. Entonces, por ejemplo, acá abajo se pueden dar cuenta que tuve un montón de mensajes de URLs de ngrok. Y esto es porque cuando uno crea un servicio, al final un servicio es un código. Al crear el servicio systemd para este archivo en Python, pues le puse como que el restart se dé always, se dé siempre. Y eso no está bien, en realidad tiene que verse solo una vez, que es cuando se genera el evento de que el servicio se ha interrumpido. Entonces, cuando el servicio se ve interrumpido y se genera una nueva URL, yo puedo enviarme por medio de protocolo SMTP, Simple Mail Transfer Protocol. Con este protocolo para enviar correos, podemos nosotros enviarnos la URL de Grafana a Gmail. De tal manera que nosotros podríamos, de manera automática, obtener la URL nueva y acceder. Y ya estaría. Con esta, obviamente, no podré acceder porque ahorita tengo apagada la Raspberry. Eh, entonces, esto no es válido. Cuando la vuelva a encender, se va a generar una nueva URL. Pero ya con esto yo puedo acceder a Grafana. ¿Ok? Entonces, eso es prácticamente lo que se logró. Y obviamente, acá arriba estaría lo que dijimos, ¿no? Ngrok nos da nos genera una, una URL segura, un HTTPS, con lo cual nosotros podemos tener Grafana en el Internet. Y eso es prácticamente lo que se ha implementado. Todo esto que acabo de explicar ya está implementado. Obviamente no está implementado en campo. En realidad, lo que se debería hacer es únicamente reprogramar estos dos señores que están acá. Reprogramarlos para que ellos apunten ahora a la Raspberry. Obviamente la Raspberry también hay que hacer algunas configuraciones, porque obviamente cuando la conecte al internet que está allá, necesitamos que la dirección IP que se le asigne a esta Raspberry sea fija. ¿Por qué es importante eso? Porque si por alguna razón se va el internet o alguna razón se desconecta la Raspberry, yo no quiero que la dirección IP cambie, sea dinámica. Yo quiero que sea fija. Eso se puede hacer por medio de comandos en la Raspberry o si uno tiene acceso al router, puedes tú mismo desde el router asignar una dirección IP fija a la Raspberry. Lo más recomendado depende mucho si tu router, pues si tú puedes acceder a tu router. Pero en el caso que yo voy a hacer, desde la Raspberry misma voy a darme, voy a asignarle a la Raspberry una IP fija en la red local que tienen allá en Sinchar. Ya con eso nos evitamos el problema que la dirección IP cambie y haya problemas en el envío MQTT. Y más que todo en todos los demás, porque todo trabaja con la dirección IP de la Raspberry. Pues prácticamente esto es el prototipo. El siguiente video voy a mostrarles cómo funciona esto. Y bueno, esto es prácticamente mi proyecto de comunitarios. Ahora, obviamente, lo que les decía es que esto, pues, chuta, se puede eh, escalar demasiado porque podríamos, obviamente, tener eh, más emisores de datos. Habría que ver si la Raspberry puede soportar eso. Habría que modificar la tabla en la base de datos. Podríamos replicar esto en otra Raspberry perfectamente. Tener más servidores, por así decirlo. Y obviamente algunas cuestiones que también se podrían hacer es, por ejemplo, tener
eh, tener, por ejemplo, se me ocurre. Otra cosa que también sería importante sería hacer un monitoreo de los recursos del servidor. Es decir, un monitoreo del porcentaje de CPU, de memoria RAM, de temperatura, lo cual también sería interesante verlo en un Grafana, porque así yo puedo, aparte de ver mis variables de mi sistema, ¿no? De mi sistema físico de instrumentación, ¿no? De mi proceso como tal. También me interesaría monitorear mi servidor. Cómo es la salud de mi servidor? Eso es importante, ¿no? Porque así podemos también, porque ya el servidor ya es parte del proceso, por lo tanto, también hay que hacerle un monitoreo a la Raspberry y eso tomar para ver, hacer análisis y tomar decisiones a futuro. Entonces, también una cosa que se podría hacer es hacer así mismo un monitoreo, subir a Grafana, eh, lo que sería, ¿cómo es que se llama? Los recursos del sistema. Otra cosa que también se podría hacer, bueno, habría que ver si se puede volver mucho más robusto este sistema a nivel de seguridad. Eh, y lo que les decía es que, por ejemplo, poder de MariaDB sacar un archivo JSON, enviarlo por correo, así como lo hice acá, por eso no lo dije antes, pero con un script de esta misma manera, podemos enviarnos ese archivo JSON a Gmail y tenerlo en una computadora. En esa computadora nosotros podríamos hacer otras cuestiones como algún script que se ejecute de manera automática que me acceda a mi correo, me guarde ese valor, me guarde ese archivo JSON, o no necesariamente, pero más que todo hacer como una especie de aplicación, interfaz gráfica que se puede hacer con Qt, creo que hay Qt para con Python, que de manera manual o de manera automática acceda a ese archivo JSON y por medio de programación en Python o pandas, cosas así, me pueda tratar esos datos y generar informes. O sea, yo pueda generar visualizaciones, gráficos, resúmenes y pueda hacer un PDF de eso de manera automática. Con solo dar un clic en una interfaz gráfica, generar un informe. Eso sería quizá el siguiente nivel que se puede hacer. Obviamente ahí tendríamos que quizá cambiar esto de la limpieza automática cada 30 días. Podríamos quizá vincularlo con los resúmenes, con la generación de informes automáticos, para así tener una limpieza mucho mejor de la base de datos y que no ocupe tanto espacio. Ahí habría que ver, ¿no? Porque tendríamos que sopesar cada cuánto tiempo sería ideal hacer una limpieza. Y hay que recordar que si limpiamos completamente la base de datos, el momento que queramos ver cosas en Grafana no veremos nada. Entonces ahí hay que ver bien esa cuestión. Pero bueno. Prácticamente eso es todo. En el siguiente video voy a explicar, eh, voy a mostrarles más que todo este prototipo funcionando. Todo lo que tenemos aquí funcionando. Listo.